Si te gusta el café, si te gusta la charla, entonces este podcast es para ti. Este podcast es una recopilación de charlas en vivo en las que mientras disfrutamos de café, también hablamos de arte y diseño. Encontrarás anécdotas de varios artistas y diseñadores que se desarrollan en los diferentes medios como la ilustración, el tatuaje, el arte urbano, la publicidad, la fotografía y un larguísimo etcétera de posibilidades en el diseño. Acompáñanos. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o a la hora en la que nos estés viendo, te doy la más cordial bienvenida a Charlas de Café con Pauli. El día de hoy estamos continuando nuevamente con la segunda temporada de Charlas de Café y tenemos a un invitado muy interesante siguiendo con esta línea de enfatizar el diseño, las artes visuales y en esta ocasión la arquitectura. Entonces, el invitado del día de hoy lo voy a presentar. Es un arquitecto formidable y es a Ricardo Martínez Valderas. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, tardes, días. Buenas noches que nos estén viendo. Claro, porque el internet es atemporal en esta pandemia, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí, Ricardo. Antes que nada, pues te doy la bienvenida y agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación a esta charla. Y bueno, pues la razón por la que te invité no solo es porque eres un arquitecto muy bueno, sino que además tienes un proyecto muy interesante de fotografía arquitectónica y que creo que puede ser una salida más dentro de la fotografía y las artes, combinando la arquitectura, ¿no? Y pues es muy interesante de cómo lo retomas a partir de esta búsqueda, ¿no? De hacer que la fotografía funcione para ti, que amas la fotografía y la arquitectura como disciplina, ¿no? Bienvenido. Claro, muchas gracias. Cuéntanos, a ver, primero te voy a preguntar, ¿por qué estudiaste arquitectura? ¿Qué pasó en Esa es este? una muy buena pregunta porque además tiene su historia como todo. Yo creo que quería ser arquitecto desde secundaria, desde antes, pero estaba yo claro en secundaria porque tuve la suerte de estudiar en una secundaria técnica y en esa secundaria técnica las horas dedicadas a taller son muchas, son 8 horas a la semana que tienes un taller durante 3 años. Y el taller que yo tenía era dibujo técnico. Okay. Entonces, en realidad, cuando yo terminaba la secundaria, yo ya sabía hacer planos entintados y maquetas. O sea, que tenía la mitad del camino para arquitectura hecho. Entonces, en la prepa, ahí el destino manifiesto decía, este muchacho va a ser arquitecto. Va para allá. Ajá. En la prepa, pues pasaba la prepa y en el último año de prepa, en sexto, tienes que escoger área. Entonces, era área 1 la que yo escogí. Pero para ese entonces, el Ricardo inquieto había estado leyendo mucha ciencia ficción, particularmente Isaac Asimov. Entonces dije, arquitecto, mejor soy roboticista. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no ingeniero? Entonces, recuerdo muy claramente que tenía una materia de dibujo constructivo, donde mi profesor era arquitecto, y la verdad es que, pues no es por presumir, pero mis planos eran los mejores de la clase, porque tenía muchas horas de ventaja con respecto a mis compañeros, claro, que hasta ese momento estaban aprendiendo a dibujar dibujo técnico. Entonces me decían, no, Ricardo, tú debías ir para arquitectura. Y yo, no. Yo soy ingeniero. Ajá. Y lo curioso es que me lo encontré en la maestría, y era mi maestro en la maestría, y dice, te hubiera ahorrado un año, tienes toda la razón. Exacto. Porque además sí entré en ingeniería. Ah, ok. Y dije, esto no es lo que a mí me gusta. ¿Dónde están los robots? Sí. Exactamente. Y bueno, todavía si nos vamos a una etapa más ingenua de la vida, yo quería ser piloto. Bueno. Pero eso de ser piloto costaba muchísimo dinero, sigue costando. Sigue costando. Entonces, en esa ingenuidad del niño, porque todavía creía, digo, no fue ni en la prepa ni en la secundaria, pero cuando decía quiero ser piloto, pues así como que, primera pregunta, ok, está bien, ¿y qué? ¿Estás dispuesto a entrar a la Fuerza Aérea? Ah, no, ¿cómo ¿qué pasó? No. Entonces, una tía tuvo la ocurrencia de decirme, no te preocupes, sé arquitecto.
los arquitectos ganan mucho dinero, te compras tu avión, y yo me la creí. ¡Ay, no es cierto! Bravo por esa tía. Todavía se lo reclamo cuando nos vemos. Pero bueno, entonces entro a arquitectura. Ajá. Y en ese momento de la arquitectura, bueno, evidentemente la decisión de estudiar ingeniería me iba a costar un año completo. Claro. Entonces, yo desde muy al principio decidí que no era lo mío. Y entonces, con mis compañeros de la prepa, que habían estado conmigo en la misma área 1, pero que sí habían ido a arquitectura, me fui y me metía yo de oyente a sus para clases. no perder. Bueno, pues si voy a tener, no, la voy a perder, pero por lo menos estoy viendo si es lo que me gusta. Así es. Entonces, ya estaba yo seguro que sí era arquitectura. Y entonces, digamos que más que cursar el primer semestre de ingeniería, lo cursé de arquitectura de oyente. Y ahí también ocurrieron cosas chistosas, porque de repente yo hacía las tareas. Ajá. Y entonces, un día, el profesor se pone a calabacear a los que habían hecho mal su tarea y pone la mía de ejemplo. Ajá. Y entonces, ¿y esta de quién es? Y tú así del estudiante. Tenía que ser del oyente. Así del que no está en la lista. Para no quemar más a mis compañeros, lo que hicimos fue que yo hacía las tareas y nos rotábamos el nombre de quién le poníamos. Para que les conviniera a todos. Para que sirviera de algo en mi tarea y que no se echara a la basura tanto. Entonces, ya la oportunidad de no perder un año entero tenía que ver con que en vez de esperar un año a que se reiniciara el ciclo de la UNAM, me fuera a la Ibero en un semestre. Y lo hice. Y afortunadamente pude comparar lo que era estudiar arquitectura en la UNAM y lo que era estudiar arquitectura en la Ibero. Las dos son muy buenas escuelas de arquitectura, la verdad es que sí. Sí. Pero creo que en ese momento lo que decidí era que el modelo educativo y el contexto económico, cultural y social de la UNAM era mucho más apegado a mí, acorde a lo mío, porque no tenía ni papá constructora, ni mucha ni lana, gobernador. Porque estamos de acuerdo que si hubiera tenido lana, hubiera sido piloto. Esto, ¿para qué te estudias arquitectura si ya podías irte directamente, no? Así es. Y la verdad es que sí te puedo decir que la carrera como arquitecto en la UNAM fue exitosa. Estaba yo ya donde yo quería. Ajá. Así como me ves nada más a la facultad ¿no? Exacto, ¿no? Y así como me ves de despreocupado, era bastante ñoño como alumno. Entonces, llegué a estar en tercer lugar de promedio de mi generación. Son generaciones de 1000 alumnos, ¿no? Ajá, sí. No, o sea, de 1000 anuales. Así es. Entonces, estaba ya donde me sentía muy bien. Y fue un momento que además marcó una gran parte de lo que ha sido mi vida profesional y de lo que ha sido mi vida laboral. El momento histórico en el que yo curso la licenciatura es el momento en el que el uso del CAD se masifica. Ya empiezan a entrar las tecnologías. Había habido desde los años 60, pero solo empresas de automotrices, de diseño de aviones y aeroespaciales podían tener las computadoras que corrieran esos programas. Y de repente, pues en ese entonces, hoy te digo, mi primer computadora que corría AutoCAD era una 286 a 16 MHz con 1 MB en RAM y dijo 30 megabytes, o sea, decías, no manches, pantalla mi teléfono azul. Tiene más. Y de pantalla azul, ¿no? No, ya era VGA. Ya era, bueno. Pero había que instalarle el coprocesador matemático, que era toda una ciencia. Ajá. Y pues tenía yo el que después fue mi socio, si ese sí era más pirurris, y fuimos a Estados Unidos por su 486. ¡Wow! Era un avión esa computadora. Entonces, claro. Y realmente fuimos muy autodidactas, y esta etapa transicional fue muy interesante porque en algún momento nosotros y otro grupo, no éramos los únicos, estábamos adelante de nuestros maestros, que estaban todavía reticentes y que habían sido de la vieja escuela y demás. Claro. Pues, en las clases de proyectos a ti te rayaban el plano y tú llorabas así, lágrimas de sangre, de no manches, me desvelé. Entonces, era un Frankenstein, porque hacías un collage de las correcciones que llevabas en el semestre, lo que estaba bien lo dejabas, lo que no era un rompecabezas de distintos papeles.
Y cuando se venía la entrega final, pegabas en ese collage un albanene, lo calcabas todo, Ajá. y a ese albanene es al que le ponías letreros con Leroy y Ajá. cotas y ejes. Así es. En todo el semestre esas cosas no estaban en los planos. Así es. Entonces yo llegaba con correcciones, con textos, con texturas, con cotas, con muebles. No. Y la primera vez, entonces lo puedo rayar y yo, pues ráyalo. En 5 minutos imprimo. Lo vuelvo a imprimir. Así Entonces, eso nos dio además proyección dentro de la escuela, porque de repente nos dijeron, oye, vamos a echar a andar el centro de cómputo. No lo echamos a andar nosotros, pero digamos que éramos alumnos. Estábamos, yo creo que en cuarto semestre, y entonces fuimos y preguntamos, oiga, ¿tiene plotter? Sí. ¿Cuánto cuesta plotear? Pues todavía no decidimos, pues estamos viendo si hacemos un bono. Queremos plotear. Ah, bueno, pues ahí está, nada más que no está ni conectado ni configurado. A ver, ahorita. Pues lo conectamos y lo configuramos y ploteamos. Entonces a la media hora salimos, gracias, ¿cuánto es? No, nada, no, pues ya lo conectamos. Qué buena onda. Así y es. lo mismo hicimos así con un montón de equipo, pero entonces ese día nos dio, a ver, nos dijeron, oigan, ¿les gustaría adelantar su servicio social? Un engaño, es como cuando te dicen, Sí. ven, no le digas a nadie, así nos la aplicaron, porque nos tuvieron de esclavos muy a gusto nosotros, pero cuando llegó el momento, bueno, pues es que el servicio social es hasta séptimo. Hasta séptimo, eran las prácticas del pre-servicio social. Entonces, nos echamos 4 años, pero nos sirvió mucho porque aprendimos, y entonces, imagínate tú que teníamos a nuestra disposición los recursos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Así es. Y a nosotros, ¿qué quieren que compremos? Pues esto y aquello y el otro. Así estos es. Programas, estas computadoras, tabletas digitalizadoras del tamaño de un respirador. Wow. Porque es también un momento en el que toda la información análoga de planos de mucho tiempo se digitalizaba de alguna manera. Así es. Y como los escáneres ópticos todavía no estaban muy desarrollados, pegabas el plano y con un PUC, que así se llamaba, ibas siguiendo al tamaño. Al tamaño. Wow. Y esa tableta era del tamaño de un respirador y estaban ahí arrumbadas, ¿no? Así es, pero nadie sabía utilizarlas. Las echamos a andar y poníamos los plotters en las ventanas que daban al pasillo. Pues ploteaban nuestra tarea en 3 plotters simultáneos. Entonces, cuando pasaban los alumnos, se quedaban viendo, porque ahora un plotter pues, se imprime de manera lineal, pero antes era un robotito que hasta se cansaba, iba por otro lápiz y se movían 2 ejes, y era hipnótico, era muy bonito ver cómo se ploteaba. De hecho, el término plotter viene de ese concepto de plot, de un punto a otro, que ahora ya no es. No, que ya ahora ya sale la impresión. Oye, y entonces la tecnología, digamos, que empieza a llegar a la universidad en aquella época en la que pues los mismos maestros no tenían ni idea de todas las cosas que podían hacer, de todo lo que podían lograr con los planos, y tú haces como que dar el salto, ¿no? De lo análogo a lo digital. Y cuando sales de la carrera ya estás como completamente preparado para el mundo laboral, ¿no? Totalmente, porque no solo eran los planos, empezamos a hacer modelado tridimensional y empezamos a hacer animación por computadora. Y nos pagaban, o sea, nos decían, oye, eran animaciones que ni siquiera tenían textura, se hacían en un programa que se llamaba AutoShape, que era una parte de AutoCAD, pero no era AutoCAD, pero no era 3D Max, olvídalo, ese era otra cosa. Los renders se hacían en un programa que se llamaba Renderman, que usaba Pixar. Órale, los primeros. Sí, pero no teníamos nosotros esas computadoras para hacer render. Nuestras primeras animaciones fueron sin textura, eran puro color y sin transparencia. Pero aún así, ese concepto de recorrido sobre un espacio era muy interesante. Y que el profesor, o sea, para mí mi sueño era poder enseñarle a mi maestro el modelo 3D, que además no se podía, porque notebooks no había, menos que corrían esos programas, y los salones eran de respirador, o sea, claro, no había. No le podía decir a mi profesor de proyectos, acompáñame al centro de cómputo a que le enseñe mi entrega. Se lo veías tú y ya. Exacto, entonces, y la verdad es que sí, esos modelos eran un poco básicos, pero también por ese entonces sale el 3D Max, y cuando hablo de AutoCAD y 3D Max, estoy hablando que no eran en Windows, corrían en MS2. Entonces,
Para los que no sepan de qué estamos hablando, Total. Es el cerebro básico del computador. El C prompt, eso era MC2, no había Sí, ventanitas. sí, ¿no? Y entonces empezamos a hacerlas, y entonces, pues también los maestros pues, se daban cuenta, y para gracia y fortuna de nosotros, cada año en la Facultad de Arquitectura se hace un concurso de séptimos semestres, que todos los séptimos hacen el mismo proyecto. Y entonces ese año les mandaron que para ese concurso, creo, esta parte sí es medio, se me ocurre que así fue. Se me ocurre. Ajá. O sea, les llegó el proyecto del tribunal, de lo que hoy es el Tribunal Federal Electoral. Ajá, ok. Y yo creo que era con ese objetivo, ay, vamos a hacer que lo hagan ellos, gratis. Es un proyecto, no, es un proyecto de concurso que no se construye. Ajá. Pero la dirección de la escuela descubrió que ahí había no solo un proyecto con trascendencia política, sino intentaron un experimento que fue muy interesante y muy exitoso, porque vinculó a la universidad como un taller de producción de arquitectura, en el cual tenías muy buenos maestros y muy buenos alumnos que integraste en un taller de arquitectura profesional. Así es. Entonces, para muchos alumnos fue la primera oportunidad de trabajar, pero no solo de trabajar con sus maestros, y no en cualquier proyecto, en un proyecto con trascendencia nacional, sí, porque podías hacer cualquier vacilada para la delegación Iztapalapa o así es. El paradero de autobuses. No, este era el Tribunal Federal Electoral, que ahí está, tal cual se diseñó, ahí está en la calle esta de Cafetales. Y entonces nos dijeron a los jóvenes emprendedores, oigan, vengan, nosotros somos divas, chavo. No nos contrates como empleados. Ajá. Pero te hacemos la chamba por fuera de nuestro despacho. O sea, despacho de ricles de 23 años. No, sí nos dijeron que sí. ¿Cómo crees? Y entonces, porque pues éramos los únicos que en ese momento podíamos hacerlo en la universidad. Entonces, así es. Lo hacemos. Ajá. Y no quedaron tan mal. Después hicimos otras versiones nuevas, pero total. Cuando hacemos los renders de esta cosa y nuestra primigenia animación, primigenia. Ajá. Quedaron muy contentos todos. Y entonces nos dicen, oigan, chavos, nos quedó muy bien. Y yo, sí, qué bueno. Pero, ¿qué creen? Queremos meternos a un concurso en Italia de animación. Yo, no, espérate, o sea, estamos chiquitos. No, voces de nosotros. Exacto. Y entonces nos dicen, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que volverlo a hacer todo, porque el nivel o sea, ya teníamos el modelo, pero digamos que para que tú te quieras ir a competir a Italia con estos gallones, pues estamos algo más pro. Claro. Y necesitamos un equipo que no tenemos, que nos lo compran. No, es cierto. Y nosotros pensamos que lo habían comprado para la universidad y nos iban a prestar. No, nos lo compraron para que hiciéramos el proyecto para el concurso en Italia. Entonces, al final nos lo quedamos, no como gandalles, sino como parte. O sea, no te vamos a volver a pagar con dinero. Pero te quedas con esto. Y eso nos permitió entonces tener una salida a video, que es lo más común en una computadora, pero en ese entonces tu salida a video a tu monitor de computadora, salida a un videocassette que entonces se usaba, no. Y esta tarjeta, este equipo que nos dieron, lo grababa. Entonces eso también en la parte profesional pues, nos hizo dar un brinco, porque teníamos ahora sí que ofrecerle a cualquier arquitecto y a cualquier despacho el servicio. Oye, ¿y en qué semestre ibas cuando estabas ya en tu despacho? O sea, ese despacho que tú armas así como de la nada para este concurso, ¿en qué semestre estabas? Pues mira, nos tuvimos que dar de alta para cobrar en Hacienda cuando estábamos en tercer semestre. Ajá. Pues el tercer semestre empezamos a producir, porque podíamos hacer planos en AutoCAD, que no, ahorita ya todo el mundo lo hace, pero así como ahorita la novedad es Revit, en ese momento era AutoCAD. Entonces, había dibujantes a mano y había dibujantes en AutoCAD. Hoy digamos que hay los que saben AutoCAD y los que saben Revit, ¿no? Entonces, los que saben Revit tienen hoy en día mucho más posibilidades de encontrar un espacio en el mercado laboral. Claro, porque ya es como más avanzado, más completo, ¿no? Y en ese entonces un dibujante de AutoCAD cobraba más que un dibujante a mano, eran los escasos. Entonces, así empezamos a cobrar. Y la parte esta de hacer el cobrar por los videos, también fue vaciada. Entonces, cuando empezamos a promocionarnos como arquitectos, pues, ¿cuánto nos vas a cobrar?
¿Cuánto hay que cobrar? Hay que cobrar algo. Así como le vamos a hacer. Y Sí. entonces había no sé si todavía existe, pero estos anuncios como los del oso de Coca-Cola, Ujú. los hacía o los hace un despacho que se llama Quali, que estaba en Ejército Nacional. Entonces hablábamos a Quali, oiga, ¿cuánto cuesta hacer animación por computadora? Pues allá todos los cuincles famosos y nos bateaban. Ujú. Yo creo que un día, como para ya quitarnos de encima preguntones, nos dijeron, Ajá. mira, mi chavo, A ver. hacer animación por computadora cuesta $1,000 por segundo. ¿Qué? Anotamos. Nos gustó lo de los $1,000 nos gustó. Pero por segundo. Lo que estaba cañón era cobrarlo por segundo, que además era otra calidad de animación. Así es. Entonces dijimos, bueno, los $1,000 suenan bonito, Pero la realidad. pero entonces en vez de cobrarlo por segundo, cobrémoslos por minuto. Ajá. Y eso fue, así se determinó cuánto íbamos a cobrar. Órale, qué buena onda. Preguntando. Así, ¿ves? ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto quieres cobrar? $1,000. ¡Ah! Pero yo le voy a bajar. No, pero ¿qué? ¿Por proyecto? No, por minuto. Minuto, claro, las grandes empresas cobran más. Sí. Pues bueno, estamos hablando con el arquitecto Ricardo Martínez. Muchas gracias por estar aquí y por favor sigan a Ricardo Martínez en sus redes sociales. Sus redes sociales en este momento que está el activo, porque ahorita nos va a hablar justamente de este proyecto, son en Instagram está como arquitectura-multimedia y como inmobiliaria-multimedia. Síganlo porque tiene un proyecto muy interesante de fotografía arquitectónica y denle like a sus publicaciones y bueno, pues si quieren igual ir de preguntones a hacer una cotización a ver cuánto cobra o contratarlo. Por favor, también contrátelo. Y bueno, también nosotros tenemos nuestras redes sociales, estamos en Charlas de Café con Pauli y Pauli-Solfey en Instagram y en Facebook como Pauli Oso Ilustrada y síguenos en el canal de Paulina Osorio en YouTube. Y pues bueno, hablemos un poquito de este proyecto porque justamente ese Ricardo tecnológico siguió probando con nuevos medios, con nuevas posibilidades y estudias arquitectura, terminas arquitectura, pero ahorita traes un nuevo proyecto que para mí, en lo personal, es como muy novedoso porque justamente combinas, ¿no? Diferentes disciplinas desde una visión arquitectónica y la fotografía y además ahorita ya estás metiendo otros gadgets dentro de esto, ¿no? Fíjate que a la hora que te platico esto de la animación y los renders, en realidad lo que estoy haciendo ahorita es volver al principio. Sí. Porque mucho de lo que hacía, digamos que los primeros 10 años como arquitecto, hice video para otros arquitectos a partir de modelos virtuales. Ajá. Y curiosamente hoy estoy haciendo videos ya no a partir de espacios virtuales, sino a partir de espacios reales. Espacios reales. Qué raro, ¿no? Sí. Y hacía recorridos virtuales y ahora lo nuevo es hacer recorridos virtuales. En el lugar. Espacios. Ya no lo tienes que animar, ya está ahí. Y toda esa composición que cuidaba yo en la cámara de preparar el render, pues hoy lo tengo que hacer en espacios. Fue muy chistoso porque en ese momento decía, es una ventaja hacer esto con espacios que aún no se construyen. Y de lo que estoy haciendo ahora, pues son espacios ya construidos. Y está chistoso, ¿no? Así sí, pero sigue los mismos preceptos, ¿no? Porque al final tienes que cuidar la fotografía, el plano, ¿no? Tienes que cuidar. Toda la experiencia que tengo de hace 25 años la tengo aplicada así en estos momentos. Y digamos que hubo un impasse ahí en medio, porque no siempre hice ni animación, ni siempre hice fotografía. Entonces, bueno, siempre hice proyecto, pero tristemente para mí, en muchos lugares del mundo y particularmente en este país, la lana está en la obra. Y a mí la obra me saca ronchas. Sí. Entonces, he tenido trabajos donde coordino simultáneamente 15 obras. Ajá. Ganaba muy bien. Así es. Pero no todo es dinero en la vida, verdaderamente. Así es. Entonces, esto de la fotografía ocurre casi como accidente. Voy a compartir tu Instagram para que todos vean de qué estamos hablando. Okay. No me voy a esperar a hacer la edición de este video. Muy bien. No, pues, bueno, el accidente, este es de fotografía inmobiliaria. Okay. Que ese sería como el segundo capítulo. Yo me iría primero arquitectura multimedia. Arquitectura multimedia
esto viene siendo, la intención de esta cuenta de Instagram era, bueno, en alguna parte de mi vida también empecé a dar clases de arquitectura. Ujú. Y la verdad es que fotos yo creo que siempre he tomado. Hay fotos ahí mías en la universidad donde soy el que trae la cámara. Yo era el mafajo del equipo. Sí, sí. Y pero era cámara de rollo, ¿no? Ajá. Y digamos que la cámara digital pues viene a hacer que todo sea diferente. Siempre Así es es. todo digital. Y ya con la cámara digital y con la raíz de todo esto, algún día un cliente mío no tenía para pagarme esa semana mis honorarios y me pagó con su cámara. Órale. Y me cayó como anillo al dedo porque por aquellos días, como dicen en misa, mi hijo mayor estaba jugando fútbol americano, que me gusta mucho. Y entonces digamos que una gran parte de lo que aprendí de fotografía digital fue intentando fotografiar a el muchacho jugador de americano, Ajá. pero me resultaba muy frustrante porque yo quería que mis fotos salieran como las de Sports Illustrated. Claro. Y no entendía por qué, Ajá, ¿no? ¿qué O sea, estaba pasando con no entendía por qué. Y por más que me esforzaba y cambiaba y todo, no me quedaban igual. Hasta que algún día me dijo alguien, mira, fíjate en el tamaño de los lentes que están junto a los estadios. Así es. Y eran unos embudos. Esos Así embudos es. lo que hacen es captar mucha luz y juntarla y luego mira, esos estadios donde toman esas fotos tienen iluminación para televisión. Ujú. Y aquí el estadio tapatío de la UNAM Pues mira, ¿cómo te explico? tiene 3 velas para jugar en la noche, ¿no? Con tu cámara de Exacto, entonces ahí entendí que no era yo. Pero Ajá. fue un proceso largo en lo que entendía que no era yo, que me ayudó a aprender mucho en ese Claro, afán de obtener una buena imagen. así es. Y bueno, aquí sí vamos a hacer un paréntesis porque me imagino que cuando vean mis fotos, muchos diseñadores de espacios, para ser más genéricos, dirán, es que yo no puedo tomar esas fotos. Y yo les diré, sí puedes, pero no estás usando el lente correcto. Okey. Ajá. Y tiene que ver con que cuando tú compras tu cámara, viene con un lente, un kit lens, que normalmente no es el mejor, pero que te da un rango 18-55, vamos a poner. Entonces, tienes un zoom que no es ni muy veloz, no es muy rápido el lente, no tiene mucha luz, no deja pasar mucha luz, y tampoco está optimizado para una distancia focal en particular. Es un zoom. Entonces, es un lente versátil, pero no es el mejor. Es estándar, ¿no? Y entonces tú necesitas un lente que te dé mucho campo visual. Ujú. Eso es, digamos, que la primera parte que necesitarías es hacerte de un lente que en el caso de la mayoría de las cámaras digitales que tienen los que nos estén escuchando de lente intercambiable, el 90% va a tener una cámara Canon o una cámara Nikon. Y esas cámaras, ese mismo 90%, lo más seguro es que tengan un sensor tipo APS-C, que es un sensor recortado, que no es del tamaño del negativo 35 milímetros. Entonces, como el sensor es recortado, pero los lentes estaban diseñados para esos 35 milímetros, necesitan comprar un lente que ande por los 10 milímetros, para que al multiplicarlo por el factor de recorte les dé 16 milímetros reales. Eso es por donde debe empezar. Como la búsqueda de tu material. Sí, puedes tener más, puedes comprar un lente que te dé 12 milímetros en reales y vas a ver más. Mientras más abierto, es más probable que tenga deformaciones porque se ve muy dramática la perspectiva. Ujú. Pero es como cuando intentas tomar fotos del celular, pues te das cuenta que lo tomas parado o lo tomas acostado, esa es la diferencia. No cabe. No cabe, así es, no cabe la Y imagen. te vas hasta el rincón y dices, híjole, si no estuviera el muro y me fuera a la mitad de la cuadra, cabría. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque esto ya está atrás y no lo puedo capturar, ¿no? Y es por eso. Entonces, ya entendiendo esa parte, y sobre todo tuvo que ver con cuando compré ese lente, empecé a tomar fotos de arquitectura, y la verdad es que originalmente eran como un muestrario de arquitectura mexicana. Esta cuenta es eso. Son edificios de arquitectura mexicana o de arquitectos destacados. Y yo les tomaba fotos pues porque me gusta la arquitectura y porque me gusta tomar fotos. Y pero pasabas por ahí. Y el objetivo de mis alumnos. Ajá.
¿no? O sea, Oh, que mis alumnos tuvieran este referente de fotos de arquitectura nacional. así es. Y Este, cuidada y y lo que tú les querías transmitir, ¿no? De alguna manera, o sea, claro, curada. y era además, o sea, a veces digo, no cualquier edificio entra en esta cuenta, Ajá. y tengo edificios que tengo las fotos, pero que no llegaban al nivel necesario Ah, ok. para estar en el Olimpo de mis fotos. Entonces, al final estas fotos me gustan porque son fotos que se hacen con mucho cariño, con mucho cuidado y con mucho, no a la primera, son fotos. Bastante pensadas. Habrá quien diga, ay, pues yo la tomo mejor, y no lo dudo, pero aquí la intención sí es lo que cuenta, ¿no? No cualquier Ajá. foto llegaba a este lugar. Y entonces pasa, ¿no? Entonces te gusta la fotografía y te gusta gastar dinero, y te compras lentes y cámaras y ahí tienes un montón. Y entonces un día en una fiesta, una amiga que es fotógrafa me dice, oye, ¿puedes dedicarte a tomar fotografías? Y, pues tú eres fotógrafa, sí. Digo, bueno, ¿y tú qué tomas de fotos? Pues hago bodas y bautizos. Dije, no, pues no se me antoja. Ujú, sí, no. O sea, sí me gusta la fotografía y no es porque se gana mucho dinero tomando fotos de bodas. Tampoco te podrías comprar tu avión. Igual, pero ya llega uno a un punto en el que tienes que hacer lo que te gusta. Claro. Y entonces no me veía yo haciendo dinero con la foto, prostituyendo mi fotografía de esa manera. Ajá. Y fue un accidente. Un día, un primo mío, que es más chistoso, la segunda parte de la anécdota, que tiene una inmobiliaria, me No. dice, oye, tomas fotos de edificios muy bonitas. ¿Por qué no le tomas fotos a las casas que vendo? Y dije, no, casas que vendes. No es una fiesta de 15 años, no es una pedida, no tengo que estar diciendo a la gente cómo se No acomode, al tiene que contrario, sonreír. quiero, normalmente quiero quitar a la gente. Sí, claro. Y entonces, en unas vacaciones, empecé a practicar tomar este tipo de fotografía para bienes raíces. Esa sería ya la otra cuenta. A ver, vámonos a la otra cuenta que es @inmobiliaria_multimedia, ¿no? Ajá. A diferencia de las primeras, porque mi idea también era, pues, colegas arquitectos que me Sí. pidan que les fotografíe sus proyectos. Los arquitectos son mamoneros. O sea, no van a Ok. aceptar que alguien hace algo mejor que ellos, y Por menos tomar supuesto. fotos. Y si El alguien va ego, a sobre tomar todo. fotos de sus obras, son ellos O que estén mismos. mal hechas y feas. Claro. Entonces, lo que sí hay un nicho que Ujú. tristemente tampoco es enorme, es en este asunto de la fotografía inmobiliaria. Y digo Mm, tristemente porque si estuviéramos en Estados Unidos, el nicho es enorme, enorme, mm, porque hay una sincera, la razón es que todas las propiedades que se venden en Estados Unidos usan fotografías profesionales para su promoción. ujú. En México no. En Claro, en México la son cultura de. Ujú. contadísimas las inmobiliarias que contratan a un arquitecto para sus inmuebles, y no para todo. Sí, normalmente yo veo a estos ejecutivos de inmobiliarias con sus camaritas en la mano, ya sabes, así con sus chalequitos y todo, tomando las fotos de la propiedad, apuntando cositas y son las que te ponen ahí en los anuncios, ¿no? De cuando se vende la casa. Y además, digo, pueden tomar buenas fotos con celular, pero normalmente no las toman. No, claro. Y esta parte fue donde empezó el desarrollo. Entonces, acabó siendo el sueño, el santo grial, el como quinto intento de que uno de mis hobbies se convirtiera en negocio, Así es. porque había intentado muchos. Y aquí finalmente sí, y ha sido bien, bien interesante. Una, pues porque me encanta, Claro. y dos, porque eh, por lo menos en el primer cliente que tuve de fotografía inmobiliaria, el fotógrafo que estaba antes que yo es diseñador gráfico Mm, y edita muy bien las fotos, a lo mejor las ujú. edita mejor que yo. La diferencia está en que como arquitecto que trabajas con espacios, la composición y lo que le sacas al espacio con la cámara era muy diferente. Se notaba Mm. mucha diferencia en las fotos de el arquitecto que Con el conoce de diseñador. espacios. Sí, ¿Y a qué sí. le atribuyes eso? O sea, ¿qué necesitas tú como arquitecto? ¿Qué visión de arquitecto crees que utilizaste en ese sentido? Es que esa ya es una cosa que pues traes en Ajá.
en tu formación, ¿no? Claro. Del espacio, pero te puedo decir que después de 200 sesiones fotográficas, hay dos posiciones que usas para las fotos. Ok. O la tomas de frente, como esta es o la tomas esquinada, Como la anterior, ¿no? como esta, o la tomas de frente. En esta, por ejemplo, procuras que la imagen esté balanceada. Así es. Realmente, en esta en particular, lo que tratas es de tener lo más que te dé el lente para cubrir el espacio. Y si se fijan, es un lente tan especial que en algún momento puedes ver parte de 4 muros de un espacio. Así es. ¿No? Aquí estamos viendo 3, pero en algunos puedes ver pedazos de los 2 muros laterales y los 2 muros frontales. Esa es una forma. Entonces, pensando en que estás en una estancia comedor, tienes 8 posiciones básicas para tomar tus fotos. Las 4 esquinas y las 4 mitades. En las mitades vas a tener una vista hacia el frente y en las esquinadas una vista completa. Después de esas básicas, puedes tener variantes dependiendo de qué hay. Por ejemplo, hay un arquito, pues la tomas centrándote en el arquito. Así es. O hay una escultura, pues tomas la escultura. Empiezas a hacer tus composiciones. Ya es una cuestión de detalles, ¿no? Así es. Pero si nos vamos a lo básico, esas son las posiciones. Luego tienes que ver otro detalle. Si te fijas en todas las fotos, lo que vas a ver en muchas fotos de teléfono mal tomadas, ¿no? Porque hay fotos de teléfono bien tomadas, es que no cuidan la verticalidad, las toman chuecas, o las toman viendo de arriba o para abajo. Y todas estas, precisamente por el gran ángulo que tiene el lente, necesitan que tu cámara esté perfectamente nivelada. Así. Tengo burbujita ahí de nivel. Claro, para que algunas cámaras tienen. Normalmente lo que hago es calibrar el nivel electrónico de la cámara con mi nivel de burbuja para que coincidan. Y ya después me quedo solo con el nivel electrónico de la cámara. Pero hay cámaras que no tienen el nivel electrónico. Entonces, si me pones un cubito de nivel en 3 ejes, que es muy caro, en donde ve el flash, en la zapata del flash, para la burbujita esté en medio y sepas que tu cámara está nivelada en 2 sentidos. Así es. Y la altura, normalmente, la que te conviene tener para ajustar la altura de la cámara es la mitad de la altura del espacio. Entonces, si tienes 2.44, pues pones la cámara a 1.22. Y ahí viene el otro punto. Mucha gente la pone a la altura de su cara. Claro, entonces, sí, claro. Todas las fotos salen muy arriba. Si te fijas, todas estas están más o menos niveladas a la mitad. Y si no traes con qué medir, mídelas donde estén los apagadores. Tanto esta, por ejemplo, la que acabas de pasar sería el otro modelo. El modelo de frente, donde todo se fuga. Así es, hacia el centro. No hay más ciencia. Ahora, la otra parte de la ciencia es cómo tomas la foto, la exposición. Claro, también. ¿No? Y ahí hay 2 técnicas fundamentales. Todas estas fotos son fotografía de alto rango dinámico, son HDR. Entonces, lo que pasa con el ojo humano tiene un altísimo rango dinámico que ninguna cámara tiene. Entonces, cuando has intentado tomar una foto en interior y una ventana, pues o expones para que se vea lo que está afuera y lo de adentro queda muy oscuro. Así es. O expones para que lo de adentro que está oscuro se vea y entonces la cámara te queda sobreexpuesta, la ventana queda quemada. Entonces, aquí estas fotos son la combinación de 7 exposiciones diferentes. Entonces, el secreto está en que según tu cámara acabes definiendo cómo haces la compensación de la exposición, ¿no? En dónde es donde te quedan mejor, porque donde te marca la cámara que está bien expuesto, en realidad es una iluminación general. Un promedio de una matriz de iluminación de varios puntos de la cámara. Y entonces, normalmente, si te quedas en ese punto intermedio y sacas las 7, que serían la de medio y 3 sobreexpuestas y 3 subexpuestas, puede ser que te quede demasiado clara, que te quede sobreexpuesta la cámara o subexpuesta. Entonces, dependiendo de la cámara, para interiores, normalmente te vas a +1 o a +2. Depende qué tanta diferencia tengas entre el exterior y el interior.
Normalmente a mí ya me sirve, empecé en +2 y ya ando ya siempre en +1. Entonces hago un +1 y eso hace posible que en una toma como esta, pues alcances a ver el interior y el exterior. Así es, ya se equilibre, ¿no? Así Oye, es. y ya en este momento, bueno, tú ya no sé si es investigado en algún otro mercado, nicho, como le llamas, en el extranjero. O sea, tú decías que, por ejemplo, en Estados Unidos, estas fotografías ya son como de ley, ¿no? Cuando vas a vender una propiedad, porque pues una imagen vende, ¿no? Ahorita en México, ¿crees que haya como mucho mercado? Aún apenas se está abriendo el mercado. ¿Has visto que alguien más lo ha hecho? La gente que lo hace realmente está como tú, ¿no? Enfocado en la arquitectura. Es una cuestión más como de especialización. ¿Cómo lo ves ahorita? En México va a ser difícil. Uh-huh. Me ha sido difícil porque les gustan, pero te vas a encontrar con absurdos como que empresas que supuestamente suenan sólidas y que siguen el modelo de Estados Unidos, ¿no? Claro. Particularmente, Century 21. Uh-huh. Si quieres fotos de la casa que vendes, las tiene que pagar el asesor el que está promoviendo la casa. No la paga la inmobiliaria. Entonces, si tú como asesor quieres incrementar las posibilidades de salida de la casa de tu cliente, tienes que pagar las fotos. ¿Cómo crees? ¿Cómo un gasto? Por eso no las pagan. Claro. Porque además es un mercado que no solamente está muy competido. Si tú estás trabajando en una de estas empresas, ese porcentaje que tú logras negociar de comisión por la venta no es solo el vendedor. No. Vamos a suponer que en el mejor de los casos de un 4% que se negoció en el contrato, al vendedor solo le toca en 2, si la vende él, pero muchas veces la vende otro, entonces tienen que compartir la comisión. Entonces te acabas quedando con un 1% del valor de la venta y muchas veces no justifica para nadie la inversión. Por supuesto. La otra es la gran diferencia que hay en cuanto a las propiedades que salen en venta y las propiedades que salen para renta. Lo que ingresa por esa propiedad es muy diferente si se vende que si solo se renta. Entonces se limita a la mitad o menos el potencial de las casas que puedes fotografiar. Así es. Y quedan solo las muy especiales o las que ya en últimas fechas algunas agencias se han visto hábiles y lo que dicen es decirle al cliente, oye, si tú pagas las fotos, puede salir más rápido. Así es. Y además te quedas con el recuerdo de la foto. Que además está padre, ¿no? Porque muchas veces pasa como con el coche, lo lavas cuando lo vas a ir, lo hubiera lavado más seguido, ¿no? Sí. Oye, qué interesante, porque creo que también nos sigue faltando esta cultura, ¿no? De la imagen bien tomada, de la imagen profesional, en todos los aspectos, digo, no solamente en este inmobiliario, ¿no? Tanto del personal, de retrato, de eventos, de producto, todo esto, ¿no? O sea, todavía como nos queda un largo camino por recorrer para hacer que la fotografía se vuelva un medio válido para cualquier industria que trate de vender, ¿no? Algún objeto, alguna cosa. Claro, porque más se malinterpretó en el momento que se hizo digital, ¿no? Que ya te evitabas esos procesos largos y costosos de revelado, de prueba, de ampliación, no se suponían que pues, ahora es más barato, ¿no? Sí. O sea, hoy tienes muchas ventajas y aquí es muy importante porque está este típico de quién la tiene más grande, de mi cámara tiene más megapíxeles, ¿no? Así es. Y ese no debe ser el criterio cuando vas a seleccionar tu cámara. Sí, no. Porque esos 50 megapíxeles solo te van a servir y justificar si vas a imprimir un póster o un anuncio espectacular. Claro. A 300 puntos por pulgada, que es lo que da una impresora normal, impresión. Ni siquiera necesitas 12 megapíxeles. Así es. Entonces, pagar altísimas cantidades por una super cámara no vale la pena. Mis cámaras, la cámara que uso para tomar estas fotos es de 16 megapíxeles. Pero las fotos que yo le entrego a mi cliente las tengo que bajar a 2 para que las suban a internet. Entonces, claro. Si yo las tomara en 48, me ocuparía más espacio en mi disco duro, necesitaría un programa, una computadora más potente para editarlas. Y al final las tendría que bajar a 2 megapíxeles. Claro. Entonces, no vale la pena.
Y yo, ya que seguramente muchos que oigan este podcast les van a hacer la inquietud, el segundo gran consejo que les voy a dar, no compren una cámara nueva. Arriésguense comprando una cámara usada. Así es. Le van a sacar más provecho por lo que van a pagar. Y si en un momento les queda chica, no desperdiciaron mucho dinero. Es muy bueno, es bueno comprarse una, así como casi también en computadoras y en coches, recomendaría yo usar. Comprar usado. Es bonito oler el producto nuevo, pero no es redituable. Menos si estás como en esta búsqueda, ¿no? De estar buscando los lentes, estar buscando la cámara para ciertas tomas, todo esto, ¿no? Es mejor que estar en una aplicación de citas. Así es. Es más redituable. Oye, pues qué interesante. ¿Sientes que esto, bueno, que la fotografía podría aportar algo a la arquitectura? Así como en sus años anteriores aportó la animación, aportó el modelado 3D, las computadoras. O sea, ¿sí sientes que es algo que nos faltaría como arquitectos explorar un poco? Yo creo que más de lo que le aporte a la arquitectura, lo que te aporta a ti, ¿no? Porque si eres arquitecto, vamos a platicar de arquitecto, ¿no? Entonces, tienes que ser un amante de los espacios y los edificios. Y entonces vas a viajar y los vas a ver. Y solo a través de la fotografía los vas a poder recordar una y otra vez. Hoy mi justificación hoy es muy buena, porque primero, cualquier gasto que hacía yo en equipo era inversión, no era gasto. No es juguete, es una inversión. Y como ya compré casi todo lo que podía comprar, entonces ahora está mejor mi justificación, porque he viajado a algunos lugares, pero cuando fui a algunos lugares, cuando fui a París no tomaba las fotos que tomo hoy. Claro. Entonces tengo que regresar y tomar las fotos que recuerden París como debe de ser. Claro. Y así como París, la semana pasada inicié el año en Michoacán y tomé unas fotos en Pátzcuaro que me encantan las fotos y dices, ya no solo recordar es volver a vivir viendo las fotos, sino ya no, sí, voy a regresar a Pátzcuaro porque me encantó, pero ya no tengo que regresar a tomar la foto. Ya claro. puedo regresar nada más a disfrutar de Pátzcuaro. Claro, pero sí, sigues teniendo esa imagen, te recuerdo, y hasta puedes invitar a alguien a que vaya a Pátzcuaro, ¿no? Con esa imagen, así de, oye, ¿dónde la tomaste? Nunca he ido a tal lugar donde es, ¿no? Y puedes ir a distinto horario y es una imagen totalmente diferente. Y yo creo que además, en estos tiempos pandémicos, si te digo, sal y toma fotos para relajarte, pues no. A mi hijo le gusta también la fotografía, pero el pobre últimamente solo toma pajaritos. Claro. Que es lo que puede ver por su ventana, ¿no? Claro, sí. Entonces, así ha sido. Yo creo que estaría bien, te ayuda mucho a... Claro, si eres exigente contigo mismo, pues vas a ser el primer y único juez de tus fotos. Y la idea es tener un objetivo. Yo quiero que mis fotos se vean así como estas, ¿no? O de revista, de National Geographic. Las primeras tal vez no, pero con práctica. Esto es como todo, práctica. Claro. Práctica. Y tomas las fotos sí, tengo una cámara super 1080, 2000 y la tomo en automático. No, hay que saber ya el manual y saber... Porque la luz es así cerrada, abierto, todo esto, ¿no? Y Toda si la profundidad de campo y el tiempo de exposición, estas cosas no son complicadas, nada más es cosa de intentarlo. Ya no tienes que gastar en rollo, ni en revelado, tomas 30 fotos. No te gustó la borras y ya, es increíble. Y bueno, de las primeras cámaras digitales en las primeras cámaras, aunque suene ilógico, no podías ver la foto que habías tomado. Así es, no. Y luego ya hubo unas con pantallita, pero tenías que ver la foto de después de que la tomabas. Así es, hasta después. Y fue hasta allá la revolución de las cámaras sin espejo que veías en la pantalla lo que ibas a tomar. Vas a tomar. Y entonces lo hizo más fácil. Claro. Porque antes tú tomabas la foto y dices, ay, me quedó sobrepuesta. No, Rey, ahora tú le mueves a todo lo que tengas que mover
Y cuando ya te gustó en la pantalla, entonces tomas la foto. Tomas entonces, la foto. Ya es totalmente a prueba de fotos. Así es. Bueno, sí, es verdad. No, sí es más que tonto. Lo siento, usa el automático. Oye, pues qué interesante, muchísimas gracias. Voy a invitar a todos los que nos están oyendo en Spotify y en el podcast que visiten, por favor, las redes sociales de Ricardo, porque no se pueden perder para nada las fotografías que él tiene o las fotografías de las que estábamos hablando ahorita, que yo sé que nada más se las imaginaron, pero bueno, síganlo en @arquitectura-multimedia y en @inmobiliaria-multimedia para que se den un paseo por todos los lugares en los que él estuvo tomando estas fotos y se les antoje, ¿no? Ir a los edificios monumentales que él aquí retrata. Y pues bueno, también síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en @charlas de café con Pauli, @Pauli_oso y en Pauli Oso Ilustrado en Facebook. Y denos like y coméntenos si quieren otro video como este de arquitectura y diseño, ¿no? Sí. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí. No sé si hay algo que más que quieras agregar acerca de todo esto que hemos estado hablando. Pues claro que sí, porque el asunto de la fotografía empezó hace 2 años. Así es. E iba muy bien, ¿no? Ajá. Y de repente, pum, como a todos, nos pegó la pandemia. Y este es el clásico ejemplo de que de la desgracia tienes que intentar sacar lo mejor que puedas y convertirlo en una oportunidad. Así es. Porque entonces, claro, empiezan los primeros días de pandemia, igual de encerrados que ahora, y pues no puedes ir a tomar fotos, no te las piden, porque además pues las oficinas estaban cerradas, claro. La gente estaba igual o más empanicada que ahora, apanicada, y dices, oye, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahí, yo pensé que el mercado iba a consumir ávidamente recorridos virtuales con fotografías 360. Entonces, cómprate una cámara 360. ¿No? Por supuesto. Sí, hay una carísima que es Matterport, que cuesta 80,000 pesos, y además pues hace unas fotos muy bonitas, pero usarla y todas las fotos y recorridos que hagas los tienes que hospedar con ellos, y entonces tienen un costo que es muy alto. Sí, o sea, entonces, te cobran el servicio de... Dice, no veo... Me gusta el concepto de Matterport, pero no va por ahí. Sí, ¿no? Entonces, la que le sigue, digamos que en términos prácticos de mercado, es una cámara que hace Ricoh, que hace muchas y es muy buena, y es la mejor es la Z, la Theta Z, pero hay otras. Cualquier cámara Ricoh 360 va a estar bien para estas cosas. Entonces dije, bueno, entonces le ahorras a la gente ir. El ir. Así es. Y le ahorras al propietario de la casa, si todavía vive ahí, que le invadan su espacio con bichos, ¿no? Entonces, ajá. Yo llegaba así, casi como película de epidemia, pero tampoco. O sea, en una me dijeron, a ver, arquitecto, usted díganos qué apagador le prendemos, usted no puede tocar nada. Ajá, así es. Pues tuve ayudante, muévele, sí. Ponle, hazle, y me pusieron de esos zapatos como de cirujano. Así es. Yo llevaba mis guantes, mi cubreboca y mi careta, así tomaba fotos. Sí, con los lentes se me empaña. O sea, imagínate con todo eso. Pero pensé que iba a ser el rollo, ¿no? Y curiosamente, sí, pero no. Lo que sí cambió fue que muchos de los gurús de los bienes raíces, lo que le empezaron a aconsejar a los asesores es, agarra tu teléfono con el que tomabas fotos y en vez de tomar fotos malas, grábate tú explicando la casa. Oh. Haz un recorrido de la casa. No, estuvo bien. Un recorrido virtual. Sí, aquí está la sala, aquí está el comedor. Claro. Sí y no. O sea, hay gente que le encanta el show y que... Pero hay gente que en la vida va a salir. Yo no me paro ahí o se le trababa la lengua o simplemente la casa estaba bonita, pero la asesora no tanto. Entonces, pero lo que sí funcionó fue que siempre había habido, pero entonces hacer videos. Y entonces en la misma sesión de fotografía puedes hacer un video. Así es. Lo cual requirió y justificó la inversión de tu cámara 360. No, esa ya la había gastado.
Para hacer videos tuve que comprar dron, wow. los drones y el estabilizador, un gimbal. Ajá. Entonces le pongo la misma cámara con la que tomo fotos que graba video 4K y eso. Y además, ustedes dirán, ay, qué cámara tan cara. No, hombre. De veras no. O sea, no necesitas. No, es más caro el lente. Ajá, que la propia cámara. La cámara, o sea, una cámara usada para hacer estas cosas la puedes comprar hasta en 4 o 6 mil pesos. Ya está. He comprado cámaras en 2,500. Así es. Que sí toman las mismas fotos. Ajá, exacto. Entonces, el video es lo que ha sido también. Y por eso digo, yo hacía animación por computadora y ahora hago videos con mi gimbal y con mi todos tus gadgets. Y las fotos, pues es el equivalente a lo que hacíamos de renders. Así es. Y aquí viene no el comercial, sino como muchos de los que te ven y siguen son alumnos, aquí viene de las cosas que más me han sido gratificantes en los últimos meses. Ha habido momentos cuando estoy haciendo mis sesiones que mi cliente me dice, debería de cobrar por cómo veo que lo estás disfrutando. Claro. Que ese es el punto. Sí, así es. Tienes que buscar hacer algo que sea trabajo y que no lo sientas. Así es. Que lo disfrutes tanto que dices, es domingo, me cae que voy y lo hago con el mismo gusto que si fuera lunes, ¿no? Y entonces, en la medida que tú lo disfrutas, que le inyectas pasión, que lo haces con cuidado, tienes el éxito garantizado. Así es. Tarde o temprano, esa pasión y esa dedicación y ese gusto que le vas a imprimir, se nota. Es como aquella de con agua para chocolate de ¿cuál es el secreto? ¿Hacerlo con amor? De veras es. Sí, hay una gran diferencia. Cuando contestas el teléfono con una sonrisa, aunque no te vean, hay una gran diferencia. Y eso es cierto. Y entonces, a lo mejor no encuentran saliendo de la carrera el trabajo que más les llene en la vida. ¿Ves? A lo mejor te tardas un tiempito. Cuando lo encuentres, cásate con él. Y aunque al principio no esté tan fácil, tarde o temprano, esa pasión y esa dedicación te va a dar resultados. Totalmente. Entonces, ese sería el consejo del tío Ricardo. El consejo del tío Ricardo. Así es. Oye, pues muchísimas gracias. Desafortunadamente pues, se nos acaba el tiempo, pero pues te quiero agradecer muchísimo por todas tus palabras y por todo lo que nos estás ahorita describiendo. Casi ya les diste la receta de qué tienen que ir a comprar, apúntenle si quieren hacer algo así y si la foto también les llama. Y pues vayan a ver su Instagram, vayan a checar, vayan a estoquearlo, ponerle muchos corazones y a pasar la voz, ¿no? Y además tienen que ser un poco tercos. Sí, total. Del momento que se me ocurrió que quería hacer fotografía inmobiliaria, al primer día que cobré una fotografía inmobiliaria, pasó más de un año. Así es. Entonces, no se desanimen. Ajá. Es tenerlo claro, ser constante y hacerlo con gusto. Así es, sí. Y si te diviertes, todavía mejor. Sí, porque te pagan por divertirte, ¿no? Sí. La historia de mi vida. Pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos dentro de 15 días y bueno, no se pierdan el siguiente episodio de esta charla. Y bueno, muchas gracias. Tanto Bye. Café, pero si hay refresco. Bye. Este es un podcast producido por Pauli Oso. Síguenos en redes como Instagram en Charlas de Café con Pauli y en Pauli-Oso y en Facebook como Pauli Oso Ilustrada y no te pierdas ninguna de nuestras charlas. Hasta la próxima.